Muchachos, es momento de hablar seriamente de algo. No me digan mufa, como suelen decirme con todo lo que hago. Pero, ¿quién va a ganar el Balón de Oro 2026? Porque para mí, fuera de bromas, pinta muy bien para ganarlo Michael Olise. Figura total en el Bayern Múnich teniendo una temporada impresionante. Le tengo mucha fe en el Mundial. Un jugador increíble, 24 años, mucho talento. Viene de meterle un golazo al Real Madrid y a romperla en la ida. En la actual temporada, Olise lleva 29 asistencias en 43 partidos y 18 goles. Estamos hablando básicamente, amigo, de 47 contribuciones de gol en 43 partidos. Es una bestialidad lo de este chico. Es impresionante el nivelazo que está teniendo en el Bayern Múnich, Y sus números en el Bayern, que esta es su segunda temporada, son increíbles. Jugadorazo, Jugadorazo con todas las letras. Pero bueno, vamos a investigar un poquito quién es Michael Olise y por qué el Real Madrid lo quiere fichar. El Madrid todo lo que ve joven y bueno lo quiere comprar. Mamita querida, pero qué jugador Olise. Siento que Olise es un jugador para los futboleros, ¿o no? Jovencito, crack, diferente, que todavía no tiene el marketing que debería tener, que la pisa, que mete goles, que asiste, que tiene visión de juego. Tiene todo básicamente. Verdaderamente tiene todo. Pero bueno, vamos allá. Muchachos, el video dice: vi jugar a Olise y descubrí por qué vale 165 millones. ¡Bueh! Y el Madrid lo quiere fichar. Todos lo quieren fichar. Vamos allá. Michael Olise está a punto de batir el récord de más asistencias en una sola temporada en toda la historia del fútbol, superando a Leo Messi. Y el Real Madrid lo sabe, porque se... Para. Está a 2 asistencias de romper el récord de Messi de más asistencias en una misma temporada. Y lo va a romper sí o sí, porque queda fecha de Bundesliga, queda también partidos en Champions. O sea, Olise se va a transformar en el jugador con más asistencias en una misma temporada en la historia. ¡Qué locura ese dato! Según la prensa alemana, estaría dispuesto a ficharle por 165 millones de euros. Pero 3 años antes de llegar al Bayern, Olise estaba jugando en la segunda división inglesa. Y antes de eso, con 14 años, le echaron de la cantera del Chelsea. Y no fue... No, pero lo del Chelsea son unos burros. Tuvieron en su equipo a Salah, a De Bruyne, a Olise, y ninguno rindió, ninguno jugó. por falta de talento. Entonces, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Para entenderlo, he investigado toda su carrera, desde sus inicios en un pequeño barrio de Londres hasta su explosión en el Bayern de Múnich. Y os puedo asegurar que su historia es una de las más sorprendentes que hemos visto en el canal. Pasó por 3 de las mejores canteras de Inglaterra y ninguna apostó por él. Tendrías que haber ido a Carrington, Olise querido. Acá juega sí o sí. En el Manchester juegan los talentosos. Mamita querida. Estuvo 3 años jugando en segunda división, y cuando por fin llegó a la Premier League, tardó 2 temporadas en ser titular indiscutible. Pero antes de empezar, ¿quién es mejor extremo derecho? ¿Lamine Yamal o Michael Olise? Lamine Yamal. Inicios de Olise. Vamos a ver la carrera de este chico, a ver. Michael Akpogio-Olise nació el 12... Uy, ese segundo nombre, amigo. Michael Akpogio. Nació el 12 de diciembre de 2001 en No, amigo, literalmente un mes, no. Acá donde me siento viejo. Nació literalmente un año antes que yo. Yo nací el 4 de diciembre del 2002. Acá donde me siento viejo. Estoy reaccionando a la vida y a la carrera de un jugador que literalmente tiene mi edad, boludo, casi. Hammersmith, un barrio de Londres, pero se crió en Hayes, otro barrio humilde de la ciudad. Sí, conozco. Yo fui mucho a Londres. Su padre Vincent es de origen nigeriano. Nació en Nigeria, vivió en Ghana y acabó asentándose en Inglaterra. Nació en Nigeria, vivió en Ghana. Se asentó en Inglaterra, pero juega para Francia. Su madre es francesa de origen argelino. Y es que esto es importante porque gracias a esta mezcla, Olise puede representar hasta 4 selecciones: Inglaterra, Nigeria, Argelia y Francia. Solo podía elegir una, pero ya veremos esa decisión más adelante. Ok. Aunque su padre no fue futbolista profesional, fue la figura clave detrás de toda su carrera. El que tomaba las decisiones, el que elegía los clubes, el que movía los hilos. Y su madre fue quien mantuvo viva la conexión con Francia. Hablaba francés en casa y se aseguró de que tanto Michael como su hermano menor Richard crecieran vinculados a esa cultura. ¿Qué aura debe tener el hermano menor de Olise? Lo que debe jugar al fútbol ese pibe, mamá. Por cierto, Richard también acabó en la cantera del Chelsea como defensa. El talento en esa casa no era cosa de uno solo. En 2007, con 6 años, Olise empezó a jugar en el Hayes and Gideon United, un club modesto de las ligas inferiores inglesas. Un año después, con 7, ya entrenaba también en la cantera del Arsenal. Algo muy habitual en el fútbol base inglés. Los niños compaginan su equipo de barrio con la academia de un club grande.
En todos lados pasa eso, no solamente en Inglaterra. Y es que ya en esa época era evidente que aquel niño tenía algo diferente. Tanto que llamó la atención de un hombre llamado Sean Conlon. Conlon era un ojeador y agente de talentos que llevaba años rastreando el fútbol base de Londres. Y cuando vio jugar a Olise, no solo lo fichó para su agencia, sino que convenció a su familia de sacarlo tanto del Hayes como del Arsenal para meterlo directamente en la cantera del Chelsea. Su padre Vincent confió en ese ojeador. Che, tremendo eso, Y así, en 2009, con apenas 7 años, Michael Olise dejó 2 clubes atrás y cruzó Londres para entrar en una de las mejores academias del mundo. Lo que no tiene la suficiente relevancia a nivel redes sociales o a nivel impacto en lo que se conoce como trabajo, los ojeadores. Una persona que puede determinar que un jugador de 8 años está capacitado para jugar en un equipo top porque es crack, es importantísimo y muy poca gente valora ese trabajo, amigo. Es re difícil darse cuenta a los 8 años quién es distinto de verdad. A los 20 ya te das cuenta, pero a los 8 o 9 años captar el talento de un joven. Este chabón que llevó a Olise al Chelsea es un capo, boludo, es un crack. Y aparte no quedó después. vino después fueron 7 años que lo marcaron para siempre. Para bien y para mal. Olise en el Chelsea, a ver qué le pasó acá. En la cantera del Chelsea, Olise pasó 7 años. Entró con casi 8 y estuvo allí hasta los 14. Bueno, se recontraformó igual, Durante esa etapa compartió vestuario y entrenamientos con jugadores increíbles, como Jamal Musiala, que poco después acabaría fichando por el Bayern. ¿Qué onda eso, amigo? El Chelsea tuvo a Musiala y a Olise. No puedo creer lo que estoy escuchando, boludo. Pero en el Chelsea tuvo 2 problemas. El primero, Olise era tan bueno que no veía la necesidad de esforzarse. Las cosas le salían demasiado fáciles y eso le quitaba hambre. El segundo, y quizás más importante, era extremadamente tímido. No hablaba, no socializaba, a veces ni saludaba a sus compañeros. Pero el problema es que esa timidez se confundía constantemente con arrogancia o desinterés, y eso no les gustaba nada a los entrenadores de la academia. Esto acabó escalando y convirtiéndose en un gran problema. Para él lo tienen que ayudar, hermano. Tiene 10 años, 11 años, 12 años. No tiene una personalidad todavía. Sí, distinto, ayudarlo. Llegó tan lejos que, con 14 años, el Chelsea decidió echarlo. Oficialmente fue una Ojalá que Olise le meta 3 goles al Chelsea cuando se lo enfrente. decisión mutua. Tanto el Chelsea como el agente de Olise habían llegado a la conclusión de que lo mejor era que se fuera del club. Pero la realidad era otra. Esa salida pactada no era más que una cortina de humo para proteger al jugador. Y para que os hagáis una idea de cómo tuvo que doler aquello, a su hermano menor, Richard, lo mantuvieron en la academia. Imagínate tener 14 años, que te echen del club donde llevas más de la mitad de tu vida y ver cómo tu hermano pequeño sigue ahí. Tras eso, Conlon intentó recolocarle. Consiguió que el Manchester City le hiciera una prueba de 6 meses, pero el resultado fue el mismo, rechazado otra vez. Aunque en este caso el problema no fue tanto su actitud, sino que Olise seguía viviendo en Londres, y viajar a Manchester todas las semanas era insostenible. De Aparte, Manchester no es una ciudad linda que digamos. repente se encontró en una situación muy incómoda. 6 meses sin club, sin equipo, sin saber si alguien iba a apostar por él. Durante ese tiempo, Conlon organizaba partidos de exhibición con los talentos de su agencia, para que distintos ojeadores pudieran verlos, y Olise dejaba a todos con la boca abierta. Los ojeadores de medio Londres no podían creer lo que estaban viendo, pero aún así, ninguna oferta llegaba, hasta que Conlon empezó a mandar DVDs con sus mejores jugadas a todos los clubes que pudo, uno tras otro. Y finalmente, alguien mordió el anzuelo. El Reading Football Club. Ahora, cuando decimos, mira la vida que tiene el futbolista, mira la plata que tiene, mira el auto en el que anda, mira por lo que pasó el futbolista, boludo. Nosotros hasta los 15 años la mayor preocupación que tuvimos fue copiarnos y aprobar una prueba que no estudiamos. Esto a los 15 años ya eran rechazados por 3 clubes, ya no podían ir a otro club porque tenían que viajar mucho, estaban sin jugar en su club. Todos ven a Olise jugando ahora en el Bayern, pero nadie habla de que el tipo a los 15 años lo rechazaron 3 clubes a la vez. Es complicado pasar por todo esto fuera de joda. Olise llegó al Reading en 2017, 2017 llega el Reading. con 15 años, un equipo de la Championship, la segunda división inglesa. No era exactamente el plan que tenía en mente, pero el Reading le encontró en su peor momento y le dio algo que ningún otro club le había ofrecido, un camino real hacia el fútbol profesional. Y es que eso cambió todo dentro de su cabeza. Ya no era el niño al que todo le salía fácil, ahora era el chaval al que habían rechazado el Chelsea y el City, y esa rabia la canalizó en una obsesión por mejorar. En julio de 2018 entró oficialmente en el programa de becas de la academia, y menos de un año después, el 12 de marzo de 2019, debutó con el primer equipo con tan solo 17 años, en un 17 años. partido contra el Leeds,
Y aunque el resultado no acompañó en ese partido, bastó para que el club le diera un contrato profesional de 3 años ese mismo verano. Además, durante esa temporada se convirtió en el jugador más joven de la Championship en jugar más de un partido. Pero no penséis que todo fue fácil. Su entrenador, Mark Bowen, se dio cuenta enseguida de un problema. Olise jugaba de manera brillante con balón, pero cuando lo perdía, simplemente caminaba de vuelta como si no fuera asunto suyo. Básicamente, que corran los burros. Vení limitado, vení burro. Vos sos defensor. ¿Sabés por qué yo soy defensor? Porque sos un burro técnicamente. Corré por mí. Yo voy a correr y si la pierdo la tenés que recuperar vos. ¿Escuchaste, gordito? Listo, chao, nos vemos. Claro, amigo, claro. Lo banco a muerte a Olise. Que corran los burros. Mirá si voy a correr en la Championship. Pero corre vos, burro, dale. Si yo soy bueno, tenés que correr vos, burro. Burro. Así que Bowen hizo algo bastante inteligente. Lo mandó de vuelta al equipo sub-23 para que Pelado puto. mejorara su trabajo sin balón. Y lo mejor de todo es que funcionó. Sus compañeros empezaron a notar un cambio brutal en su mentalidad. Qué grande el pelado, ¿cómo la vio? Decían que de repente era el que más trabajaba en los entrenamientos, aunque seguía siendo igual de raro. Y es que empezó a negarse a celebrar los goles. Sus compañeros nunca entendieron por qué. Le preguntaban y no les daba una respuesta. Simplemente marcaba y volvía al centro del campo como si nada hubiera Farmeaba aura, bro. pasado. Esa frialdad, esa actitud de que todo le da igual, hoy en día es su marca registrada. Y justo en esa época llegó una decisión que marcó su carrera para siempre. A pesar de haber nacido y crecido en Londres, Olise nunca jugó para Inglaterra en ninguna categoría, ni una sola vez. Ni Nigeria ni Argelia. Su corazón siempre estuvo en Francia. Y es que, como él mismo ha explicado, no fue un cálculo estratégico, fue algo emocional. Su madre hablaba francés en casa. De niño visitaba Francia con frecuencia. Y creció con Zidane y Thierry Henry como ídolos. Esto es su influencia, ¿eh? Una de las razones por las cuales Olise, que va a ser el próximo campeón del mundo con Francia como figura, jugó para Francia, fue por Henry y Zidane. ¿Se dan cuenta lo impactante que puede llegar a ser un futbolista bueno en un país? Él representar a Francia era un sueño de toda la vida. Y en mayo de 2019, con apenas 17 años, recibió su primera convocatoria con la selección francesa sub-18 y debutó el 2 de junio contra Qatar. Nigeria lo intentó después, incluyéndolo. Y pensar que 3 años después Francia iba a morirse en Qatar. Qué locura, las vueltas que da la vida, ¿eh? O sea, el debut de Olise fue como un, che, jugá ahora porque después te morís en Qatar, ¿eh? Después te va a doler toda la vida Qatar. En una lista de reserva para las eliminatorias de la Copa África, pero Olise nunca se lo planteó. Y volviendo al Reading, su primer gol profesional llegó en septiembre de 2020, una volea contra el Barnsley, y a partir de ahí explotó. En su última temporada con el Reading metió los 7 goles de su carrera allí, y 12 de sus 14 asistencias totales en el club. Era el mejor especialista en balón parado del campeonato, uno de los mejores pasadores y regateadores. Alto crack, amigo. Y todo eso con 19 años. Para que os hagáis una idea de la situación en la que estaba Olise en ese momento, en diciembre de 2020 Paolo Maldini, director deportivo del Milan, quiso ficharle, pero su plan era cederlo a un equipo de la Serie B para que se fuera adaptando. Ese plan no tenía demasiado sentido, porque 6 meses después, Olise acabaría jugando en la Premier League. ¡Pah! ¡Qué lindo jugar la Premier! En total se fue del Reading con 73 partidos, 7 goles, 14 asistencias y el premio al mejor jugador joven de la liga, porque el 8 de julio de 2021 el Crystal Palace activó su cláusula de rescisión de casi 10 millones de euros. Michael. Qué lindo es el Crystal Palace, ¿eh? ¿Se acuerdan los jugadores que tuvo el Crystal Palace en su momento a la vez? Era Olise, estaba Mateta, Zaha, ¿se acuerdan de Zaha? Wilfred Zaha. Estaba Eberechi ese, amigo, Eberechi ese, Zaha y Olise. Tremenda delantera, impresionante delantera, increíble. El Olise llegaba a la Premier League. Premier League, mirá que lo está marcando, Kobbie Mainoo. Tremendo, los dos talentos más grandes, del siglo XXI. ¿Bancan o no bancan? Olise y Kobbie Mainoo. En 2021, Olise se convirtió en el primer fichaje de la era Patrick Vieira como entrenador del Crystal Palace. Eduque, Patrick, eduque. Pero Vieira no tenía prisa. Olise debutó en septiembre como suplente en una victoria 3-0 contra el Tottenham, y durante los primeros 5 meses apenas le dio más de 10 minutos por partido. Aún así, cada vez que pisaba el campo, pasaban cosas. Contra el Leicester entró con su equipo perdiendo 2-0, y nada más llegar metió un golazo de volea, que lo convirtió en el goleador más joven del Palace en Premier League desde 1998. Pero es que justo después puso un centro que acabó en el empate. Impacto al instante.
Contra el Arsenal entró y asistió el gol que puso al Palace por delante. Contra el City lo mismo con solo 5 minutos en el campo. Pero contra United... Cada 52 minutos jugados dejaba un gol o una asistencia. Costó bastante, pero al final su entrenador no tuvo más remedio que darle la titularidad. En enero de 2022, en la FA Cup contra el Millwall, en uno de los campos más hostiles de Inglaterra, le tiraron una botella desde la grada mientras lanzaba un córner. Pero Olise mantuvo la calma y la apartó de una patada. No entró en provocaciones, siguió jugando y minutos después respondió marcando y asistiendo para la remontada. Uy, qué aura, amigo. Estaba empezando a coger ritmo cuando una lesión en el pie lo frenó en seco, y no se recuperó del todo hasta octubre de la temporada siguiente. Y es que esa segunda temporada, la 22-23, fue un ejercicio de paciencia. El Palace iba fatal, solo 4 victorias en 13 partidos. Olise tampoco arrancaba. A mitad de temporada apenas tenía 2 asistencias y tan solo un gol en el descuento contra el West Ham. Eso sí, fue un golazo desde fuera del área en el minuto 94 que le dio su primera victoria como visitante al Palace. Linda, papá, pero grita el gol, se está jugando el descenso, amigo. Y su entrevista post partido se hizo famosa porque dijo esto. Just talk us through it. Through what, the goal? I think Will passed me the ball, shot, scored. Nice and brief. Así de fácil. Pero en enero llegó otro momento importante. Último minuto contra el Manchester United. Falta lejana. Y Olise marcó un golazo. Literalmente ese partido lo ganó 4-3 el United, con un gol de Kobe en el último minuto. El gol les dio el empate, pero Olise, como de costumbre, no celebró. Eso sí, se acabó llevando el premio al mejor gol del mes de la Premier League. No, pará. No, nadie me puede negar eso. United, Crystal Palace, 4-3. ¿Estoy inventando? ¿Es otro? No, amigo. Para United, Crystal Palace, gol Olise. No, ¿qué? A partir de ahí encadenó una racha que transformó la temporada. En abril se convirtió en el jugador más joven de la historia de la Premier League en dar 3 asistencias, sin contar balón parado, en un mismo partido, en una goleada 5-1 contra el... Y acabó la campaña siendo el primer jugador del Palace en alcanzar las 10 asistencias en una sola temporada de Premier, llegando incluso hasta 11. Al final de la temporada fue elegido el mejor jugador del club. O sea, se puede decir que siempre tuvo una faceta tremenda de asistidor. Qué grande que es Olise, ¿eh? Porque un jugador con la habilidad de él es difícil que tenga tanta capacidad de asistir también. Estamos hablando de un jugador completísimo. Tiene gol, tiene asistencia, tiene visión de juego, tiene habilidad, tiene definición, tiene gambeta, tiene rapidez, tiene desmarque. Estamos hablando de un jugador completísimo. Y aquí llega una de las decisiones más sorprendentes de su carrera. En verano de 2023, el Chelsea activó su cláusula de 35 millones de libras. Pagó el dinero, pero Olise dijo que no. ¡Sí! ¡Te banco a muerte! Te banco a muerte, Olise. Que se chupen una buena verga los del Chelsea. Que te bardearon cuando eras chico y te dejaron libre. Rechazó al Chelsea, el club que lo había echado con 14 años, y renovó su contrato con el Palace 4 años más. No, ves, por eso le va a ir bien a este chico. Por eso le va a ir muy bien a Michael Olise en la vida. Por ser agradecido, por tener gratitud, por pensar en el bien común, por no dejarse llevar ante la primera oferta que llegue. Este chabón va a ganar el Balón de Oro, acuérdense lo que les digo. El propio club lo celebró públicamente en redes sociales, dejando bastante claro lo que pensaban del Chelsea. Olise no quiso forzar las cosas, prefirió seguir creciendo donde se sentía importante. La temporada 23-24 empezó con otra lesión, pero cuando volvió transformado. Lo cierto es que hasta entonces había un debate recurrente entre los analistas. Olise era un creador espectacular, pero si quería llegar al siguiente nivel necesitaba goles. Y los consiguió. En solo 19 partidos metió 10 goles y dio 6 asistencias. ¿Qué? Incluyendo un doblete contra el Manchester United. En marzo de 2022 dio el siguiente paso con Francia, debutando con la Sub-21 en una victoria 2-0 contra las Islas Feroe. Pero el gran escaparate llegó en verano de 2024, los Juegos Olímpicos de París. Olise... Ahora, te das cuenta cómo pasó el tiempo, ¿no? En 2024 Olise no fue a la Eurocopa, fue a los Juegos Olímpicos. 2024. 2 años después estamos hablando de que puede ganar un Balón de Oro y de que puede ser la figura de Francia en el Mundial. Es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? de París. Olise... Y fuera de juego no quiero entrar a la comparación, me van a decir no tiene nada que ver, ¿por qué lo traes? Qué grande que es Lamine Yamal. Miren todo el tiempo de adaptación que necesita cualquier jugador crack. Y miren lo rápido que se adaptó a Lamine y lo que se le exige a Lamine con 18 años, 18. lideró el ataque junto a Doué y Mateta.
Además, el seleccionador era ni más ni menos que Thierry Henry, su ídolo de la infancia. Olise participó en los 5 partidos como titular, metió 2 goles y repartió 6 asistencias. Francia llegó a la final, donde cayeron contra España y se llevaron la medalla de plata. Qué aura España ganando la medalla de oro y la Eurocopa. Olise fue tan decisivo que un mes después Didier Deschamps lo convocó para la selección absoluta. Su debut llegó el 6 de septiembre contra Italia en el Parque de los Príncipes. El sueño que tenía desde niño por fin se había cumplido. Con el Crystal Palace, Olise jugó 90 partidos, marcó 16 goles y dio 25 asistencias. Qué locura la asistencia de este chico, por Dios. El Chelsea lo volvió a intentar. Arsenal, Manchester United y Newcastle también llamaron a su puerta. Agradeció el llamado. Pero Olise tenía claro a dónde quería ir. Y en julio de 2024, el Bayern de Múnich pagó 60 millones de euros por él. Olise se... Polémico eso igual, decidir ir al Bayern. O sea, imagínense a Olise en estos momentos en el Arsenal. Fuera de juega, capaz de Arsenal ganaría la Champions. O esta Premier estaría 7 puntos arriba del City. Porque al Arsenal, entre otras cosas, le falta más peso ofensivo. reencontraba con su compañero de la cantera del Chelsea, Jamal Musiala. Y esta vez iba a un sitio donde tenía que ganar. El 7 de julio de 2024, el Bayern de Múnich hizo oficial el fichaje de Michael Olise por 60 millones de euros. 5 años de contrato. Y para que entendáis el contexto, el Bayern venía de una de las temporadas más decepcionantes de la última década. Sin Bundesliga, sin Champions, sin nada. Qué locura que no vayan a la Bundesliga, boludo. Habían renovado la dirección deportiva, habían puesto a Vincent Kompany como entrenador, y necesitaban un fichaje que marcara el inicio de una nueva etapa. Y ese fichaje fue Olise. La presión era máxima, pero a él... Qué bien que ficha el Bayern Múnich. Siempre tiene un equipazo, siempre compite por la Champions, siempre gana la Liga. Qué bien que compra el Bayern Múnich, hermano. Mira el pedazo de crack que tienen de vuelta. le daba igual. Porque en su debut, el 16 de agosto en la Copa de Alemania, entró como suplente y a los 2 minutos ya había asistido el gol de Kingsley Coman. El 14 de septiembre marcó su primer gol en Bundesliga. Y 3 días después, en Champions, su primer doblete. Qué crack, boludo. Y al partido siguiente hizo lo que muchos consideran la mejor actuación individual de toda la temporada en la liga alemana. 2 goles y 2 asistencias en un 5-0 contra el Werder Bremen. ¡Puf! Hacía lo que quería con la defensa rival. No había manera de pararle. Y es que hay un detalle que dice mucho sobre cómo es Michael Olise. A día de hoy no tiene contrato de patrocinio con ninguna marca de botas. Esto lo vi el otro día, amigo. Se pone los botines de color para que le combinen con las medias y con la equipación. Usa un día Nike, otro día Adidas. Le chupa un huevo el marketing al chabón, boludo. Él quiere jugar al fútbol. Ninguna. Juega con Nike pero sin acuerdo comercial. Y no es porque no lo hayan ofrecido, es porque no le interesa. No le interesa tener un acuerdo comercial con una marca que le puede pagar millones y millones de dólares para usar su marca. En un deporte donde los jugadores firman contratos millonarios con marcas antes de debutar como profesionales, Olise simplemente pasa. Imaginaos la cantidad de dinero que tiene que estar rechazando a alguien con su perfil. A finales de octubre... Aparte, ¿para qué si lo va a terminar usando igual? No tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, el mensaje que da es que básicamente le interesa jugar al fútbol nomás. Quiere jugar a la pelota. ya estaba metiendo goles de falta. Y entonces llegó un momento clave. Harry Kane se lesionó contra el Dortmund. ¿Y quién dio la cara? Olise. Y en los 5 partidos que Kane se perdió, Olise acumuló 5 participaciones de gol. Con 22 años se convirtió en el jugador más joven. Esto fue como cuando se lesionó Messi en 2015 y Neymar metió 40 goles y 15 asistencias en 2 partidos. De la historia del Bayern en conseguir 3 participaciones de gol en un partido de Champions League. Y es que cuando ya parecía que no podía dar más, Musiala también cayó lesionado. Che, qué temita lo de Musiala, Jugadorazo, crack, diferente, una bestia. Pero qué temita lo de Musiala, chicos, Entre lesiones y lesiones, nunca más volvió Musiala a poder jugar continuamente, Porque Musiala debería ser titular en este Bayern Múnich por sobre Gnabry, si seguimos la lógica. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense lo que sería Luis Díaz, Musiala, Olise, Kane. Y doble 5 Pavlovic con Kimmich. Una barbaridad, una guasada. Pero termina jugando a Gnabry y enganche. Y Musiala entrando los últimos 10 minutos por temas físicos. Justo cuando el Bayern necesitaba cerrar una ventaja de 6 puntos para recuperar la Bundesliga. Y otra vez, Olise dio un paso adelante. 4 goles y 5 asistencias en los últimos 5 partidos de barbaridad. La liga. El título estaba asegurado. Primera temporada en el Bayern, 55 partidos, 20 goles y 20 asistencias. ¡Qué locura, por favor! Máximo asistente de la Bundesliga con 15 pases de gol.
casi el doble de ocasiones creadas que el segundo, más participaciones de gol cada 90 minutos que cualquier otro extremo de Europa, premio al mejor jugador joven de la Bundesliga, y algunas fuentes oficiales lo calificaron como la mejor temporada de debut en la historia del campeonato. ¡Fua! Pero lo que está haciendo en la 25-26 es todavía mejor. Sí, porque lo está haciendo en Champions también, ¿no? Que esa foto es impresionante. No estamos hablando de un jugador que sí. Sí, ¿qué equipazo tiene el Bayern, boludo? Lucho Díaz o Olise Kane en la delantera. ¿Estamos ante un tridente histórico, chicos? Lucho Díaz, Harry Kane, Michael Olise. Impresionante, ¿eh? Hay que ver si le gana al PSG igual, ¿eh? Con su Kvaratskhelia, Doué y Dembélé. Simplemente está rindiendo bien. Estamos hablando de que en las 5 grandes ligas europeas nadie ha participado en más goles que él esta temporada. Su sociedad con Luis Díaz en la banda contraria ha llevado a muchos a compararlos con Robben y Ribéry, la pareja de extremos que definió Bueno. una época en el Bayern. Y si le sumas a Harry Kane, el tridente que forman estos tres lleva más de 128 participaciones de gol. Para que os hagáis una idea, solo la MSN del Barcelona hizo más a estas alturas de la temporada. Literalmente están compitiendo con el tridente más goleador de la historia. Pero hay otro dato que me parece muy revelador: su participación en Champions. En octavos contra el Atalanta metió 2 goles y una asistencia en una victoria 6-1 a domicilio. Y en los cuartos de final fue al Bernabéu y lo volvió a hacer. Le hizo la vida imposible a Álvaro Carrera. No, lo que jugó en la ida. Mirá que en la vuelta mete un tremendo golazo, pero lo que jugó en la ida este chico. Tiró varias veces y a los 20 segundos de la segunda parte dio una asistencia a Kane para poner el 2-0. Finalmente el Bayern ganó 2-1 al Real Madrid en casa, algo que no habían hecho desde hacía 25 años. Con esa asistencia Olise llegó a las 29, siguiendo el conteo de Transfermarkt. Mira, acá tenemos los jugadores con más asistencias de las 5 grandes ligas de Europa, en una sola temporada. Tenemos Olise, que lleva 29 hasta ahora. Juan Mata, que hizo 29 en la temporada 2012-2013, una barbaridad en el Chelsea. Mesut Özil en el Real Madrid, sí, 2010-2011. Y de vuelta Mesut Özil esta vez en el Werder Bremen. De Bruyne no podía faltar en la 22-23, 31 asistencias. Mira este, Mkhitaryan. Impresionante. En la 15-16, por lo que veo, jugando para el Borussia Dortmund. Claro, después juega en el Manchester United y en el Arsenal. Y después, bueno, 2 de Messi. Messi 14-15-31, Messi 11-12-31. El tema es que todos estos jugadores tienen más asistencias que goles en la temporada. Messi en la 14-15 hizo 31 asistencias y 60 goles. Y en la 11-12 hizo 31 asistencias y 80 goles. O sea, Messi es el máximo goleador en una sola temporada, habiendo hecho el triple de goles que asistencias. Impresionante. Y es que con ese mismo criterio, el récord actual lo tiene Messi con 32. No, Olise lo va a superar, Está a 2, boludo. Está a 2. ¿Cuenta Bundesliga solamente o también Champions? Olise está a nada de conseguir batirlo. Y eso que aún quedan casi 2 meses de temporada. No, lo va a superar. ¿Os acordáis de cuando Olise no quería bajar a defender y le mandaron al sub-23 para enseñarle una lección? No, flaco, me enteré hace 15 minutos por tu video. Pues contra el Real Madrid fue el tercer jugador que más kilómetros recorrió de todo el partido. ¡Bue! Solo por detrás del doble pivote del Bayern. Tremendo este dato, Me gustó este dato, me gustó por dónde lo llevó. Che, menos gana de correr los jugadores de Madrid igual, amigo. Mirá, el top 5 son todo el Bayern. Parece que la lección se le quedó bien grabada. Hasta la fecha en el Bayern lleva 36 goles y 52 asistencias. Bundesliga y Supercopa de Alemania en la vitrina. Y ¿Para qué? 6 goles y 52 hasta ahora en el Bayern. No, barbaridad. asistencias. Bundesliga y Supercopa de Alemania en la vitrina. Y la sensación de que esto no ha hecho más que empezar. Y es que si hay algo que me llevo después de investigar la carrera de Michael Olise, es que nada de esto estaba escrito. El talento lo tenía con 7 años, y eso no evitó que lo rechazaran una y otra vez. Lo que marcó la diferencia fue el reading, aprender a trabajar, a competir, a convertir la frustración en gasolina. Sin esos años en segunda división, probablemente no estaríamos hablando de él hoy. Educado, Olise, educado. Y lo mejor es que con 24 años, lo normal es que todavía tenga por delante las mejores temporadas de su carrera. Si sigue a este nivel, no estamos hablando solo de uno de los mejores extremos del momento. Estamos hablando de un candidato real al Balón de Oro. No me pongas ese. No me pongas este gol, hermano. Este gol yo lo vi en cancha. Este gol me duele. Sorete. Y si los rumores sobre el interés del Madrid se confirman, el niño al que echaron del Chelsea con 14 años podría acabar jugando en el Bernabéu por 165 millones de euros. ¿Qué? 165 millones de euros. 165 millones de euros puede poner el Real Madrid por Olise. Si te ha gustado este vídeo tienes que ver el de Lamine Yamal, porque
Sí, lo he visto ya. Gran video este, gran video. Me dieron ganas, boludo, de buscar el gol de Olise al Madrid. Encara y va. Encara y a colocar. ¡Oh! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo que metió! En fin, muchachos. En fin. Gran jugador Olise. Le tengo mucha confianza. Linda carrera, linda enseñanza y ojalá que siga así porque un jugador como Olise le hace bien al fútbol. Los futboleros necesitamos de jugadores como Olise.